Bien, eh, en este apartado tenemos la opción de marcas de centro y nos va a servir para referir, en el caso de los círculos o circunferencias, esta pequeña marca que se especifica aquí su tamaño y que puede ser con una línea o con una simple marca, un pequeño cruce al centro. En esta parte donde dice Dimension Break, pues vamos a interrumpir un poquito el seguimiento de la modificación de estilos de cota y vamos a ir a ver este detalle en el dibujo real de AutoCAD. Vamos a preparar aquí la marca de cota en punto, vamos a dejarlo en punto 12 cerrado, o mejor todavía en punto 15 para tener la referencia de un muro que mide 15 centímetros de espesor. Lo especificamos ahí, lo vamos a dejar de momento, vamos a darle aquí OK. Vamos a pedir que sea el estilo de cotas 1 el que sea el corriente, es decir, el que está activo, y cerramos momentáneamente esto. En el dibujo podemos observar aquí algunas cotas. Por ejemplo, esta cota ya tiene una marca o un corte. La línea de extensión, cuando pasa por el dibujo, está separada, un espacio, no atraviesa las líneas del dibujo. A eso se refiere esa pequeña marca de corte, y aparece en ambos lados. Tal vez en el lado derecho no se alcance a observar, parecería que es corrida la línea, pero no. Lo que sucede es que esta línea pertenece a esta cota. Vamos a aplicárselo también a esta cota, ese pequeño tamaño de corte que especificamos de punto 15. Para eso nos vamos a dimensión y ponemos la pequeña marca. Vamos a buscar aquí esta dimensión break y se la aplicamos a la cota en cuestión, que es esta de punto 80. Le damos enter y aparece automáticamente el corte en el dibujo. Vean cómo se separa la línea de extensión cada vez que encuentra un espacio dibujado. En este caso tenemos un fregadero, la línea de extensión de la cota se rompe, se separa un poquito. Aquí tenemos incluso una línea de corte. En este detalle hay una línea de corte y esta es la línea de cota. Se separa también, el espacio que se separa es exactamente 15 centímetros. Vamos a verlo una vez más en esta línea de cota. Ponemos dimensión y buscamos dimensión break a esta cota. Ahí está. Vamos a aplicar ahora esta. Ahí está. Todo en orden. Ya me había asustado por ese detalle. Perfecto. Vamos a regresar entonces a nuestro estilo de cotas en formato Dimension Style. Cotas 1 lo modificamos para seguir avanzando y revisando las variables del estilo de acotación. Bien, en esta parte aparece la simbología para los arcos. Nada más especificamos en dónde queremos que aparezca el símbolo de longitud de arco. Si queremos que aparezca delante del texto de cota, sobre el texto de cota, o ninguno. En cuanto al radio que se especifica aquí del recodo, nos dice que el ángulo del recodo es de 45 grados. El recodo es un pequeño símbolo que aparece en las cotas, similar a un pequeño corte. Más adelante lo vamos a ver. Dice aquí que es la cota lineal con recodo. El factor de altura del recodo en este caso es de 1.5, es ese pequeño simbolito que parece un corte y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a pasar al asunto del texto y vamos a ver cómo en este apartado podemos especificar el estilo de texto. Cuando revisamos estilos de texto,
lo hicimos. Sin embargo, bueno, aquí podríamos tener ya las opciones de los estilos de texto que tengamos activos en el dibujo, o bien desde este pequeño cuadrito podemos especificar o crear un nuevo estilo de texto, como ya lo sabemos hacer, porque este asunto de los estilos de texto ya está revisado. Entonces vamos a cancelar el estilo de texto y ahora vamos a utilizar uno de los estilos de texto que ya tenemos creados. Podemos usar Romance. Recordamos que el color y el relleno de los estilos de texto no hay que modificarlos, siempre van a aparecer como by block, porque eso corresponde al manejo de los layers, a la creación de los layers. La altura del texto sí la podemos especificar aquí. Conviene hacer referencia siempre que especificamos altura de texto, conviene referir la altura o el espesor o el ancho de los muros para tener una referencia e imaginarnos cómo se verán esos muros cuando estén impresos. De esta forma podemos saber que del mismo tamaño se verían los textos, o no, sino del mismo tamaño, sí, tomando como referencia ese ancho de muros. En este caso vamos a poner exactamente el mismo ancho que un muro, es decir, 15 centímetros, lo cual indicaría que en escala 1 es a 50. La altura de este texto tendría 3 milímetros. Bien, para el caso de la altura de las fracciones, o la escala de altura de las fracciones, podemos especificar aquí el valor que corresponda cuando se dé el caso. Este pequeño cuadrito nos va a permitir dibujar un marco alrededor de los textos. Si lo activamos aquí, aparece un pequeño marco alrededor de los textos, que no es muy recomendable, pero tal vez en alguna ocasión se requiera o se pueda utilizar. La ubicación del texto dentro de la cota puede ser en el sentido vertical, en el sentido horizontal, y aquí especificamos la dirección de la vista, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien, en el sentido vertical podemos colocar el texto centrado, arriba, entre líneas o abajo. Vamos a dejarlo, podemos verlo así, arriba de la cota, o centrado, como estaba, dentro de la línea de la cota, por fuera de la línea de la cota, correspondiendo a una norma, o por abajo de la línea de la cota. Vamos a dejarlo, es muy común que quede arriba. También en el sentido horizontal podemos dejarlo centrado, o podemos cambiarlo de posición, cargado hacia un extremo de la línea de la cota, o hacia el otro extremo, perdón. De esta manera, lo cual no sería muy recomendable. El desfase, aquí podemos especificar el desfase a partir de la línea de origen, es decir, desfase de la línea de la cota a partir de la línea de origen. Podemos irlo manipulando y nos vamos a dar cuenta de que se va pegando cada vez más a la línea de cota. Entonces podemos especificar esa dimensión. La alineación del texto puede ser horizontal o puede estar alineada con las líneas de dimensión. Nótese en el caso de las cotas inclinadas, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se alinea con la línea de dimensión. O también lo podemos hacer que corresponda con esta norma ISO estándar.
Generalmente conviene tenerlo alineado con la línea de dimensión.